Buenos días. En este vídeo vamos a explicar vamos a resolver los ejercicios 30, 33 y 34 que teníamos pendientes del libro de texto. Entonces, empezamos con el ejercicio 30, donde nos decían que la recta igual a 2x más 6 es una asíntota oblicua, de la función f de x igual a 2x cuadrado más 1 partido de x menos k. Y nos pedían que hallásemos el valor de k y que representásemos la función. Vamos a hacer primero obtener el valor de k y después representamos la función. Entonces, para hallar el valor de k, lo que vamos a calcular es el límite cuando la x tiende a más infinito de la función partido por x. Para que esto sea una asíntota oblicua, esto debería ser mi m, es decir, esto tiene que ser igual a 2. Si miramos esto es el límite cuando la x tiende a más infinito de 2x cuadrado partido más 1 partido de x cuadrado menos kx, que efectivamente es 2. Porque comparo los coeficientes de los términos de mayor grado. Pero no me ha dado ninguna información sobre k. Así que vamos a ver ahora la n. La n tiene que ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos m por x, que es el límite cuando x tiende a más infinito de 2x cuadrado más 1 partido de x menos k menos 2x. Si operamos esto de aquí, lo que obtenemos es el límite cuando la x tiende a más infinito de 2x cuadrado más 1 menos 2x cuadrado más 2xk, porque menos por menos nos queda un más, partido de x menos k. Y esto se reduce. Si os fijáis, ahora nos quedan el coeficiente de la x de aquí entre el coeficiente de la x de aquí. Es decir, que esto me queda igual a 2k. Y quiero que esto sea mi n, 6. Es decir, que k tiene que valer 3. Con esto obtendríamos el valor de k. Ahora vamos a la parte que es un poquito más larga. Vamos a ver la parte de representación. Vamos a hacer todos los pasos de la representación para que sepamos representarla entera. Aunque, como ya os comenté, lo que os van a preguntar de la representación o no va a ser de ciertas partes. No he comprobado la asíntota oblicua en menos infinito porque me piden que esto sea asíntota oblicua. Con esto ya lo tendríamos. Si la comprobáis en menos infinito os va a dar el mismo resultado. Pero que sepáis que como nos piden que sea asíntota oblicua, ya lo es. No nos pide que sea asíntota oblicua en más infinito y en menos infinito. De todas formas, si lo comprobáis no está mal. Entonces, si tenéis alguna duda, lo comprobáis en los dos sitios y ya está, queda hecho. Bueno, pues vamos entonces con la representación. Tenemos la función f de x igual a 2x cuadrado más 1 partido de x menos 3. El dominio es fácil, porque el dominio son todos los reales menos el 3. Que es el único punto en el que se manula el denominador. Una vez que tengo el dominio, puedo ver tipos de simetría. Pues hago f de menos x. Y veo que f de menos x es 2, se me va a quedar igual, x al cuadrado más 1 partido de menos x menos 3. Arriba se me queda igual porque menos x al cuadrado es positivo. Pues no tiene simetría. Y bueno, como no es seno y coseno, no tiene periodicidad. Esta parte es la parte rápida que se puede hacer en un momento. Vamos a ver qué puntos de corte tenemos con los ejes. Entonces, puntos de corte. Si la x es igual a 0, me sale el y es igual a menos un tercio. Porque 1 partido de menos 3 menos un tercio. Entonces tengo el 0 menos un tercio. Y la y nunca puede ser 0, porque esto no se va a anular. No corta al eje x. Esto es el eje y no corta el eje x porque no puede ser la y 0. Creo que antes he dicho al revés el nombre del eje. Vale, vayamos con continuidad. La continuidad, el punto donde puede fallar es en x igual a 3 y nos va a dar una asíntota vertical, así que nos puede ayudar directamente. Continuidad. El límite. Cuando la x tiende a 3 por el lado negativo de f de x, es igual al límite
cuando la x tiende a 3 por el lado negativo de 2x al cuadrado más 1 partido por x menos 3. Fijaos, esto me va a quedar un número entre 0, perdón, que me va a quedar infinito. La duda es si me queda más infinito o menos infinito. Vamos a ver los signos. Arriba soy positivo seguro. Y abajo, la 3 por el negativo, el 2,9. 2,9 menos 3, negativo. Pues más entre menos infinito. En cambio, si hago el límite cuando la x tiende a 3 por el lado positivo de esta misma función, por x menos 3, ahora en mi número partido por 0 me va a quedar más entre más, porque abajo también es positivo, porque es el 3,1, es decir, más infinito. Tenemos una asíntota vertical en x igual a 3, o lo que es lo mismo, una discontinuidad de salto infinito. Muy bien, pues aquí ya tenemos información que podemos dibujar, así que voy a empezar a dibujar esto que tenemos aquí, para ir haciendo poco a poco nuestra función e ir juntando todos los datos que tenemos, a ver si así podemos irnos imaginando qué forma va a tener la función. Si yo tengo esto por aquí, marcamos también por aquí y marcamos por aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Entonces, sabemos ya que pasa por el 0 menos 1 tercio. Es decir, si la x vale 0, esto vale menos 1 tercio. Pasa por aquí. Sabemos que tiene una asíntota vertical en x igual a 3. Pues vamos a ponerla también por aquí. Sabemos que de esa asíntota vertical, una de las cosas que sabemos también es que si yo me acerco por el lado negativo voy hacia menos infinito, y si me acerco por el lado positivo voy hacia más infinito. Además también sabemos que en 2x más 6, 3, 4, 5, 6, que es por aquí y por aquí, que esta recta es una asíntota oblicua. Fijaos que me voy a salir un poquito del dibujo por intentar meterlo todo en una hoja, pero bueno. Esto es una asíntota oblicua, así que me voy a acercar a esa asíntota oblicua y probablemente se me vaya a quedar la función aquí arriba, como aquí tiene que ir a más infinito. Así que esta información ahora la voy a pasar a una nueva hoja para poder verlo más claramente. Vamos a comprobar la asíntota oblicua en menos infinito. Sé que no va a tener horizontal porque como el grado de aquí es mayor, ya sospecho que es imposible que tienda un número. Entonces voy a ir directamente a la oblicua y bueno, y porque sabíamos que tenía oblicua en el otro lado por el apartado anterior. Si hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x partido por x, es el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x cuadrado más 1 partido de x cuadrado menos 3, que nos queda 2, exactamente igual que antes. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x menos mx es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de 2x cuadrado más 1 partido de x menos 3 menos 2x, porque la m es 2. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x cuadrado más 1 partido de x menos 3 menos 2x cuadrado más 6x, que me vuelvo a quedar, comparando coeficientes, 6. Es decir, tiene la asíntota oblicua en más y menos infinito, porque es en las dos igual, es 2x más 6. En más infinito lo tenía de antes, en menos infinito lo hemos comprobado ahora. Paso esto a una nueva hoja, a una nueva cara. Esto lo tenemos dibujado aquí y volvemos a ver la situación en la que nos encontramos. Muy bien, he pasado entonces a esta hoja las dos asíntotas que teníamos, y igual a 2x más 6, la asíntota de x igual a 3, y he marcado el punto de corte con el eje y que teníamos. Vemos que la asíntota por aquí iba por aquí, y por aquí iba por este lado, hacia más infinito.
Veamos la posición de la asíntota respecto de la curva respecto a la asíntota oblicua. Recuerdo que la curva que teníamos era f de x igual a 2x al cuadrado más 1 partido de x menos 3. Vamos a probarla con números grandes. Entonces voy a probar con f de 100 y f de menos 100. Si yo hago f de 100, esto va a ser 100 al cuadrado, son 10.000, 20.000 menos 1, 19.000 y algo, ¿de acuerdo? Porque es 20.000 menos 1, 19.000 y algo, entre 97. La forma más cómoda de hacer esto, con una calculadora. Entonces yo cojo una calculadora directamente y lo que hago es pues 2 por 100 al cuadrado más 1 entre 97. Y nos queda 206,19587. 206,19. En cambio, si yo hago 2 por 100 más 6, 206. Y al igual que si hago 2 por menos 100 más 6, me va a quedar menos 194. Vamos a mirar en el caso de menos 100. Arriba nos queda igual, porque es 2 por 100 al cuadrado más 1. Pero abajo es entre menos 103. Hacemos entre 103 y le cambiamos el signo. Menos 194,18. Como aquí es más grande, en esta asíntota me va a quedar por encima. Vamos a alargarlo un poquito para que veamos bien dónde queda. Eso es. En esta asíntota me va a quedar por encima. Como aquí es más pequeño, en esta asíntota me va a quedar por debajo. Parece que esto va a hacer así y que esto va a hacer así. ¿Cómo aseguro exactamente dónde hace así o dónde hace así? Con la primera derivada. Para ello vamos a buscar los máximos y los mínimos. Entonces, si yo hago f' de x, nos queda derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, es decir, 4x por x menos 3, menos derivada del de abajo, que es 1, por el de arriba sin derivar. 2x cuadrado más 1, partido de x menos 3 al cuadrado. Si operáis esto, queda 4x cuadrado menos 2x cuadrado, 2x cuadrado, 4x por menos 3 menos 12x menos 1, partido de x menos 3 al cuadrado. Quiero que esto sea igual a 0. Entonces 2x cuadrado menos 12x menos 1 tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces hemos resuelto la ecuación de segundo grado sucio y nos queda de resultados 6,08 y menos 0,08. Así que vamos a comprobar en nuestra recta real dónde queda esto positivo y dónde queda negativo. Nos lo dividimos en menos 0,08, 3, por ser el punto de fallo de dominio, 6,08 y cada región. Analizando f' de x y sustituyendo por diferentes valores, podemos ver que sustituyendo por ejemplo por el menos 1, lo de abajo queda siempre positivo y lo de arriba me queda también positivo. Con un menos 1 esto se me va a hacer positivo y entonces mayor que 0. Creciente. Sustituyendo por un número entre el menos 0,08 y el 3, por ejemplo el 0, esto me va a quedar negativo, pues menor que 0. Decreciente. Entre el 3 y el 6,08, el 4, si sustituís veréis que queda también negativo. Porque aquí, por ejemplo, con el 4 me queda 32 menos 48, negativo. También decrece. Y si sustituís por un número mayor que el 6,08, por ejemplo el 10, queda 200 menos 120, positivo, creciente. Es decir, tenemos aquí un máximo y aquí un mínimo. Si queremos saber la posición exacta, tenemos que utilizar la calculadora. Entonces, para el menos 0,08, sustituyendo en f de x, porque estoy hallando un punto de la función, pues sería 2 por 0,08 al cuadrado más 1, no pongo el menos porque está al cuadrado, entonces da igual, entre 3.00, no, 0,8. Y le cambio el signo, menos 0,32. Un poquito por encima que este de aquí, es decir, aquí, sin llegar a tocar el eje. Y ahora para ver el otro sería 2 por 6.08 al cuadrado más 1 entre 3,08 otra vez, porque 6,08 menos 3 es 3,08, pero esta vez lo dejo positivo.
24,3, más o menos. 6,08, 24,3. Es decir, 3, 4, 5, 6 estaría aproximadamente por aquí. Y si os fijáis, podría sacar algún punto más, pero ya tengo más o menos la forma de la función. Vamos a dibujar esto, porque si la función tiene que venir por aquí, pasar por aquí y subir, esta es mi única forma posible, que la rama sea de este estilo. Probablemente la rama no haga tanta curva, sea más lisita, pero bueno, solo me entra este trozo, así que voy a hacer algo de este estilo. Y si quiero ver la parte de abajo, si tiene que llegar de aquí a aquí pasando por estos puntos, pues lo que va a hacer es esta forma. Y efectivamente, si lo veis, crece, que es lo primero que nos había salido, decrece, que es lo siguiente que nos había salido, decrece y acaba creciendo. Cumple todos los trozos. Podríamos hacer la segunda derivada para ver cómo esta zona me queda convexa y esta zona cóncava, pero no es necesaria porque ya puedo dibujar la gráfica con estos datos. Vamos a corregir ahora el ejercicio 33. En el ejercicio 33 nos pedían hallar los valores de a, b y c para los cuales la función f de x igual a ax cuadrado más bx más t partido de x cuadrado menos 4 tenga como asíntota horizontal y igual a menos 1 y un mínimo en el punto 0, menos 1. Queremos que esto sea un mínimo. Fijaos, parece que tenemos solo dos datos y tres incógnitas, pero no es verdad, porque de aquí obtenemos dos datos diferentes. Esto es solo un dato, que el asíntota horizontal es menos 1, pero de aquí obtenemos que pasa por 0 menos 1 y que f' de 0 es igual a 0 para que sea un mínimo. Entonces ya tengo tres datos y tres incógnitas. Voy a poder resolverlo. Vamos a empezar trabajando con esta parte de aquí, con la parte del mínimo. Como yo sé que pasa por 0 menos 1, yo sé que f de 0, que es igual a c partido por menos 4, porque esto es 0, esto es 0 y esto es 0, tiene que ser igual a menos 1. Es decir, que c tiene que ser igual a 4. Y ya tendríamos la primera parte hecha. Ahora, f' de 0, vamos a hacer f' de x primero. Yo sé que f' de x es 2ax más b, derivada del de arriba, por x cuadrado menos 4, menos 2x, derivada del de abajo, por ax cuadrado más bx más 4, porque ya sé que c vale 4. Partido de x cuadrado menos 4 al cuadrado. Como lo que quiero hacer es f' de 0, voy a sustituirlo ya todo por 0, las x. Entonces me queda, arriba me queda 2ax por 0, pues nada, b solamente, b. 0 al cuadrado, nada, pues por menos 4. Por menos 4. Menos 2 por 0, por lo que sea, pues 0. Partido de menos 4 al cuadrado, que es 16. Si yo quiero que esto sea igual a 0, por narices, la b es igual a 0. Entonces ya tengo la c y tengo la b. ¿Qué es lo único que me falta? Conseguirla. Quiero que el límite, cuando la x tiende a infinito, de ax cuadrado más bx más c, partido de x cuadrado menos 4, esto sea igual a menos 1. Pero claro, es que este límite, comparando términos de mayor grado, es igual a a. Por lo que ya tenemos la a, que es menos 1, la b, que es 0, y la c, que es 4. Ya tenemos las tres incógnitas que nos pedían. Bueno, en este último ejercicio lo he hecho con el punto 0 menos 1. Estoy revisando el enunciado y veo que me pone 0 más 1. Lo único que cambia es que si esto es más 1, la c es menos 4, para que me quede 1. Es decir, que esto es un menos 4, pero no me afecta en nada porque toda esta parte era 0. Así que no cambia nada más que eso. Muy bien, vamos a resolver ahora el ejercicio 34. Nos daba la función f de x igual a ax a la cuarta más 1 partido de x al cubo. Y nos pedían que f' de 1 fuese igual a 0.
para que tuviese un mínimo aquí. Y además tenemos que ver que efectivamente se cumple lo del crecimiento y el decrecimiento. Derivamos la función. F' de x es 4 por ax al cubo por x al cubo. Deriva del de arriba por el de abajo sin derivar. Menos 3x al cuadrado por ax a la cuarta más 1. Partido de x a la sexta. Si operamos esto es 4ax a la sexta menos 3x a la sexta, nos queda a por x a la sexta. Y menos 3x al cuadrado por 1, pues menos 3x al cuadrado. Partido de x a la sexta. Como quiero que f' de 1 sea igual a 0, pues f' de 1 nos sale a menos 3 partido por 1. Si esto es igual a 0, la a tiene que valer 3. Nos piden además que hallemos qué otros mínimos o máximos, qué otros extremos relativos puede tener esta función en este caso, para a igual a 3. Pues si tenemos que f' de x es igual a x al cuadrado por 3x 3x al cuadrado por x a la cuarta menos 1, saco 3x al cuadrado factor común, partido por x a la sexta. Si quiero que esto sea igual a 0, mis únicas opciones es que x valga más y menos 1. El más 1 ya le conozco, el menos 1 el que tengo. Voy a analizar qué tipo de máximos y de mínimos tengo. Anoto el menos 1, anoto el 1 y anoto el 0, porque el dominio de esta función son los reales menos el 0. Analicemos signos. f' de x, f' de x, f' de x y f' de x. Si os fijáis, esto siempre es positivo. Esto también es siempre positivo. Así que lo que me interesa es esto. Con números más pequeños que el 1, con el menos 2, que el menos 1, con el menos 2. Esto me queda positivo y grande, menos 1, positivo. Entre el menos 1 y el 0, con el menos 0,5. Esto me queda positivo pero pequeñito, tipo 0,016, 0,0125, lo que vaya saliendo menos 1, negativo. Y por la misma razón esto es negativo. Y más allá del 1, por ejemplo con el 2, pues nos quedaría 16 menos 1, 15, positivo. Es decir, que tenemos un máximo en x igual a menos 1 y un mínimo en x igual a 1. Esto hemos dicho menos 1 y no lo hemos apuntado. Máximo en menos 1, mínimo en 1. El apartado B y C los voy a hacer un poco a la vez porque nos piden esbozar las asíntotas, entonces vamos a dibujar la gráfica. Vamos a hacer un poco todos los pasos, simplemente voy a cambiar el orden de la representación de la gráfica para hacer prácticamente lo primero las asíntotas. Antes de nada analizamos el dominio para poder ver dónde puede tener asíntotas verticales. Entonces, para ver si en el 0 tiene asíntotas verticales y también con ello vamos a analizar la continuidad, lo que vamos a hacer es el límite cuando la x tiende a 0 por el lado negativo y el límite cuando la x tiende a 0 por el lado positivo de x a la cuarta más 1 partido por x al cubo. En los dos casos nos queda 1 partido por 0, entonces nos va a quedar infinito. La única duda son los signos. Arriba siempre es positivo y abajo, si me acerco al 0 negativo, es que tengo un menos. Menos al cubo es menos. Negativo, pues menos infinito. Y aquí nos va a quedar positivo entre positivo más infinito. Ya tengo mis dos límites. Yo ya sé que tengo una asíntota vertical en x igual a 0. Vamos a ver si tenemos horizontales. Yo sé que el límite cuando x tiende a más o menos infinito, lo voy a hacer a la vez, de x a la cuarta más 1 partido de x al cubo es más o menos infinito, porque el grado de arriba es más grande que el de abajo. Así que no tiene asíntotas horizontales. Vamos a comprobar oblicuas entonces. Asíntotas oblicuas. El límite, cuando la x tiende a más infinito, empieza en más infinito, de x a la cuarta más 1 partido de x a la cuarta es 1. Esta va a ser la m. Y el límite, cuando x tiende a más infinito, de x a la cuarta más 1 partido de x al cubo menos x,
esto me va a quedar 0. Porque si os fijáis, esto me va a quedar x a la cuarta menos x a la cuarta, que es 0, y me va a quedar simplemente el 1 suelto. 1 entre x al cubo, 0. Me va a quedar 0, que va a ser mi n. Si lo hacemos en menos infinito, de x a la cuarta más 1 partido de x a la cuarta me sigue saliendo 1, y el límite cuando x tiende a menos infinito de x a la cuarta más 1 partido de x al cubo menos x, como esto al igual que antes os pongo la operación entera por si antes ha quedado alguna duda, es x a la cuarta más 1 menos x a la cuarta partido de x al cubo, 1 entre menos infinito, 0 también. Entonces sabemos ya que tiene asíntota oblicua, y la asíntota oblicua es y igual a x. ¿De acuerdo? Ya tenemos el estudio de las asíntotas. Con esto podríamos prácticamente dibujar la función. Vamos a ver los puntos de corte, vamos a ver si tiene algún tipo de simetría, lo vamos a ver en este trozo y después ya nos ponemos a dibujar. Sobre simetría. F de menos x es igual a x a la cuarta más 1 partido de menos x al cubo menos f de x, es decir, impar. Sabemos que no tiene periodicidad, porque no es nada de seno y coseno. Y nos quedaría ver puntos de corte. Si la x es igual a 0, la y no está definida, porque es el punto que me fallaba del dominio, y si la y es igual a 0, tendríamos que tener que x a la cuarta menos 1 es igual a 0. No tiene solución. Muy bien, pues voy a pasar todos estos datos a una hoja, a ver unos ejes de coordenadas, y simplemente vamos a ver intervalos de crecimiento y decrecimiento con la derivada para poder acabar el último paso. Muy bien, he copiado aquí la función, he copiado la derivada, que también la habíamos calculado antes en el apartado A, y me estoy haciendo unos ejes de coordenadas con los que podemos empezar a dibujar la función. Entonces, si tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 hacia arriba y 10 hacia abajo. Esto, lo que tenía aquí a la izquierda de la función y la derivada, las he copiado directamente, porque como la derivada la hemos hecho antes con el a, simplemente he sustituido el a por 1, que es lo que vale ahora mismo, y con eso pues he calculado ya lo que nos quedaría. Muy bien, vamos a empezar a poner los puntos que teníamos. Sabemos que no cortamos a ninguno de los dos ejes. Sabemos que tenemos una asíntota vertical en x igual a 0 y una oblicua en y igual a x. Entonces tenemos esta asíntota vertical. Vamos a hacerla en rojo, que se verá un poquito más. Y esta asíntota oblicua. No hemos visto la posición de la curva respecto de las asíntotas, pero como es igual a x es muy fácil. Vamos a comprobar, por ejemplo, con el 10. Si yo aquí tuviese, por poner algún ejemplo, 10 a la cuarta, 10.000 más 1 entre 1000, va a quedar un poquito más de 10, porque esto nos queda un poquito más grande, así que aquí voy a estar por encima, en el infinito. Pero en cambio, si lo compruebo en menos infinito, va a quedar un poquito menos, así que voy a estar por debajo. Aquí sí que habíamos comprobado que veníamos aquí, aquí sí que habíamos comprobado que veníamos aquí. Vamos a buscar el máximo y el mínimo y tendremos una función de una forma muy similar a la anterior. Para buscar máximo y mínimo, f' de x igual a 0, es decir, x a la sexta menos 3x al cuadrado igual a 0. Opción 1, que x fuese 0, no puede ser porque no está definida. Opción 2, que x a la cuarta menos 3 sea igual a 0. He sacado factor común x al cuadrado. Es decir, que x a la cuarta sea igual a 0, que x sea más menos la raíz cuarta de 3, que va a ser más o menos 1. Si lo hacemos con la calculadora es 1, muy poquito. Si nos fijamos, pues la raíz cuarta de 3 es 1,32. 1,3. Más o menos 1,3. Muy bien, ya tenemos en qué punto de la x va a ser. Podemos comprobar los puntos de las y's. Antes vamos a ver cómo nos va a quedar, aunque sospecho que nos va a quedar aquí un máximo en el menos y aquí un mínimo.
menos 1,3, 0, más 1,3. f' de x, f' de x, f' de x y f' de x. Por la forma de las funciones tendría que salir creciente, decreciente, decreciente y creciente. Vamos a comprobarlo. Por debajo el menos 1,3, en el menos 2, pues nos va a quedar, por ejemplo, menos 2 a la sexta, que es bastante más que 3 por menos 2 al cuadrado, porque esto me va a quedar del orden de 64 y esto me queda del orden de 12. Entonces, esto nos queda mayor que 0, creciente, lo que esperábamos. En el menos 1, va a estar en este trozo. 1 menos 3, negativo, decreciente, lo que esperamos. En el 1 igual, porque es lo mismo porque tenemos una simetría impar. Entonces ahora, al hacer un f' de x, esto nos va a quedar mayor que 0, creciente. Por ejemplo, con el 2, 2 a la 6 son 64, menos 12, positivo. Efectivamente tenemos aquí un máximo, que era lo que esperábamos, y aquí un mínimo, que era lo otro que esperábamos. ¿Cómo hallo cuál es el punto? Pues sustituyo. Si sustituyo por menos 1,3 en mi función original, me queda 1,3 a la cuarta, 1.3 elevado a cuarta, me da igual siendo más o sino menos, más 1, entre 1.3 elevado al cubo. Esto es con signo menos, así que le cambio el signo. Menos 1,8, más o menos. Y el mínimo lo tenemos en 1,3 y sustituimos 1,3 a la cuarta más 1 entre 1.3 al cubo. Nos tiene que salir lo mismo, porque es simétrica, efectivamente. 1,8, lo mismo pero en positivo, cambiando el signo. Es decir, los puntos que tengo son en el 1,3, 1,8, más o menos por aquí. La i es más grande, así que tengo que estar por encima, sí. Y en el menos 1,3, menos 1,8, más o menos por aquí. Es decir, mi función sube por aquí, viene aquí y baja por aquí. Baja por aquí, llega aquí, se me ha torcido allí y subiría por aquí, acercándose a ese punto. Y este sería más o menos un esbozo de la gráfica de la función. Voy pegado a las asíntotas, subo y luego bajo, bajo y luego subo. Con esto terminaríamos el último de los ejercicios que teníamos pendientes para hoy.